Dicen que nadie elige dónde nace, pero ¿y si te dijera que un niño rechazado por todos cambió el destino de un pueblo entero? Esta historia no solo te va a conmover, te va a hacer pensar. Porque a veces el que menos esperas es el que más tiene para dar. Todo comenzó en un rincón olvidado del mundo. Un pequeño pueblo rodeado de montañas, árboles antiguos y un río que cruzaba el corazón de la comunidad. Un lugar donde la vida transcurría sin prisa, donde todos se conocían y cada rostro formaba parte de una misma historia. Allí nació Tomás. Desde que era apenas un bebé, todos notaron que había algo distinto en él. No lloraba como los demás, no balbuceaba ni reía con facilidad. Simplemente observaba, como si ya supiera algo que el resto del mundo aún no comprendía. Su madre, Clara, una mujer trabajadora y sola desde que su pareja la abandonó antes del nacimiento de Tomás, hacía lo posible por criarlo con amor. Pero entre el trabajo y la lucha por sobrevivir, no siempre tenía tiempo para entenderlo. A veces, solo le pedía que se comportara como los demás niños, sin saber que en su hijo había algo que no podía explicarse con palabras. En la escuela, Tomás era un enigma. Los profesores intentaron una y otra vez integrarlo a las actividades, pero él simplemente no respondía como esperaban. No hablaba a menos que fuera absolutamente necesario. No jugaba, no peleaba, solo miraba. A veces, dibujaba figuras extrañas en su cuaderno, patrones del cielo, líneas que parecían mapas, árboles con raíces profundas. Nadie entendía qué quería decir con todo eso. Los demás niños, crueles en su ignorancia, comenzaron a molestarlo. Le decían raro, mudo, bicho, lo empujaban en los recreos, se burlaban de su ropa, de su silencio, de su manera de caminar. Pero Tomás nunca reaccionaba. Nunca respondía con violencia ni lágrimas. Simplemente seguía adelante. Parecía mirar algo más allá, algo que los demás no podían ver. Pasaban los años y Tomás continuaba siendo un misterio. Nunca se quejaba, nunca pedía ayuda. Si algo le dolía, lo guardaba. Si algo lo alegraba, lo mantenía dentro. Pero había momentos, muy breves, en los que su mirada parecía brillar con una luz distinta, como si entendiera lo que vendría antes de que sucediera. Un verano, algo empezó a cambiar. Tomás comenzó a pasar más tiempo cerca del río. Se sentaba durante horas mirando el agua, sintiendo la tierra, tocando las piedras. Observó que los peces nadaban en direcciones inusuales, que las aves migraban antes de lo normal, que los árboles parecían torcer sus ramas como si sintieran miedo. El aire se volvía más pesado, más húmedo. El río, que antes era sereno, empezó a tener un rugido diferente, como si escondiera una furia contenida. Tomás comprendió que algo se avecinaba. Trató de advertirlo. Primero fue con su madre. Le dijo con pocas palabras lo que sentía, lo que había notado. Ella, agotada, apenas lo escuchó. Luego fue con su maestra. Ella le sonrió con amabilidad, pero pensó que era producto de su imaginación. Fue incluso con el alcalde del pueblo, un hombre de voz fuerte y escasa paciencia, quien lo despidió con una carcajada. ¿Y ahora el niño raro es adivino? Pero Tomás no se detuvo. Día tras día siguió investigando. En la biblioteca encontró libros antiguos, crónicas de inundaciones pasadas. Comparó fechas, fenómenos, patrones, y todo apuntaba a una gran crecida del río, una amenaza real, inminente, pero invisible para aquellos que no querían ver. Una noche, mientras los demás dormían, Tomás sintió el suelo temblar levemente. Corrió al borde del río y vio cómo el agua comenzaba a subir con rapidez, tragándose las piedras del borde. Sin pensarlo, fue casa por casa despertando a los vecinos. Golpeaba las puertas, suplicaba que lo escucharan. Algunos no abrieron. Otros lo mandaron a dormir. Pero una familia, los García, lo miraron a los ojos y sintieron que decía la verdad. Tomaron lo poco que tenían y siguieron a Tomás hasta una colina cercana, lejos del cauce del río.
En medio de la noche, desde lo alto, vieron cómo el agua desbordó el pueblo. Calles enteras se inundaron en cuestión de minutos. El rugido del agua lo cubrió todo. Gente gritaba, corría, pedía ayuda. El caos se apoderó de aquel lugar donde todo parecía eterno. Al amanecer, cuando la crecida comenzó a bajar, el pueblo despertó al horror. Casas arrasadas, campos destruidos, memorias perdidas bajo el lodo. Pero también despertaron a una verdad más profunda. El único que lo había visto venir fue aquel niño que todos ignoraban. Tomás no pidió reconocimiento, no buscó agradecimientos, solo se quedó sentado en la colina, mirando en silencio. La familia García lloraba de alivio. El resto del pueblo lo buscó, algunos avergonzados, otros confundidos. Por primera vez, lo escucharon. Por primera vez, lo vieron. Desde ese día, Tomás fue distinto ante sus ojos. Ya no era el niño raro, era el sabio, el que entendía cosas que los demás no podían. Los maestros quisieron conocerlo mejor. Su madre comenzó a pasar más tiempo con él. El pueblo empezó a consultar su opinión cuando notaban cambios en la naturaleza. Y sin embargo, Tomás nunca cambió. Seguía hablando poco, seguía observando. No buscaba fama. Solo vivía con una sensibilidad que el mundo apenas empezaba a comprender. Pasaron los años. El pueblo se reconstruyó. Pero la historia de Tomás se volvió leyenda. Se contaba en las noches, junto al fuego, como una advertencia y una enseñanza. Porque todos aprendieron que juzgar por las apariencias puede ser el mayor error. Que a veces, el corazón más sabio late en el pecho más silencioso. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has ignorado al callado, al diferente, al que parece no encajar? ¿Cuántas veces dejaste de escuchar a alguien solo porque no hablaba como los demás? Tal vez, en ese silencio, estaba la respuesta que necesitabas. A veces, el mayor error no es lo que decimos, sino lo que decidimos no escuchar. No subestimes a nadie. La grandeza no siempre grita. A veces solo susurra. Escucha. Observa, aprende, porque cada vida, por más distinta que parezca, tiene algo valioso que enseñarte. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para más historias con enseñanza y moraleja. Gracias por acompañarnos. Tomás aprendió con los años a leer las señales del mundo como quien descifra un antiguo idioma. Las hojas secas en el suelo le hablaban de los cambios del clima. El canto de las aves le anunciaba transformaciones que otros no notaban. A veces, se quedaba inmóvil mirando el horizonte, como si esperara que el universo le diera una respuesta. La gente, aunque ahora lo respetaba, seguía sin entenderlo. Pero él no necesitaba ser entendido. Solo necesitaba ser fiel a lo que sentía. Su don no era común, ni buscado, pero era real. Un regalo silencioso que lo conectaba con la esencia más pura de la vida. En cada susurro del viento, en cada gota de rocío, Tomás encontraba sentido, y aunque muchos aún dudaban, él sabía que mientras siguiera escuchando, siempre estaría preparado para lo que viniera. Tomás aprendió con los años a leer las señales del mundo como quien descifra un antiguo idioma. Las hojas secas en el suelo le hablaban de los cambios del clima. El canto de las aves le anunciaba transformaciones que otros no notaban. A veces, se quedaba inmóvil mirando el horizonte como si esperara que el universo le diera una respuesta. La gente, aunque ahora lo respetaba, seguía sin entenderlo, pero él no necesitaba ser entendido, solo necesitaba ser fiel a lo que sentía. Su don no era común, ni buscado, pero era real. Un regalo silencioso que lo conectaba con la esencia más pura de la vida. En cada susurro del viento, en cada gota de rocío, Tomás encontraba sentido. Y aunque muchos aún dudaban, él sabía que mientras siguiera escuchando, siempre estaría preparado para lo que viniera. Tomás aprendió con los años a leer las señales del mundo como quien descifra un antiguo idioma.
Las hojas secas en el suelo le hablaban de los cambios del clima. El Kea